Muy buenas tardes, soy Andy Stallman y estamos en la edición número 59, repito, edición 59 de la primera temporada de Totem Live, que termina nada más y nada menos que el 7 de junio, muy pronto, o sea que estos capítulos que nos quedan son jamón del medio, imperdibles, y en concreto el de hoy, en este Totem Live especial de domingo, con este invitado al que admiro y estimo muchísimo, un señor que podríamos decir que su segundo nombre es innovación. Don Rodrigo Martínez, muy bienvenido al Totem Live de hoy, del domingo, número 59. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andy. Pues la verdad es que muy bien, muy ilusionado de poder participar en Totem Live y agradecido por las palabras que me diriges, lógicamente. Todavía no he dicho casi nada, estamos recién calentando motores. Tú sabes que te admiro muchísimo. Me acuerdo de un montón de anécdotas que iré desasnando a lo largo de la conversación, pero me gustaría empezar por una pregunta muy obvia, que es ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y si tras más de 2 meses de confinamiento y cuarentena, Rodrigo Martínez ha podido sacar algo positivo de esto, algún aprendizaje, alguna reflexión que pueda luego aplicar a la vida de lo que llaman muchos New Normal. Pues la verdad, Andy, es que creo que en estos 2 meses se pueden sacar cosas en claro y muy positivas, algunas de ellas. Creo que para mí ha sido una etapa muy de reajuste para entender algunas cositas que quiero precisamente ordenar en mi vida. Y no me refiero solamente a buscar una casa un poquito más grande, con un balcón o incluso con una terraza, ¿no? Me refiero a una reflexión que sí que he hecho en los últimos días y es, no sé exactamente lo que puedo haber aprendido de nuevo, pero hay que ver la cantidad de cosas que he confirmado, ¿no? He confirmado la necesidad que tenemos muchas veces de trabajar juntos, ¿no? Y cómo lo que de forma individual cada uno de nosotros hace afecta al resto, ¿no? Y es algo tan sencillo que parte de una casuística como la que puede darse con lo que sería a día de hoy la persona más importante de lo que llevamos de año, como puede ser la persona el paciente cero, ¿no? Si supiéramos quién es esta persona, seguramente pasaría a ser la más importante. ¿Y quién diría algo, ¿no? De alguien que seguramente sea una persona muy sencilla, que un día iba por un mercado seguramente en Wuhan y al final se contagió de algo de forma inesperada, ¿no? Pero curiosamente también tenemos las mismas esperanzas en otra persona que sea la que pueda sacar la vacuna y entonces seguramente sustituiría a ese primer paciente, ¿no? Pero al final me he dado cuenta de lo hiperconectados que estamos en todos los sentidos, de la necesidad que tenemos en muchas ocasiones de trabajar unidos y juntos y que seguramente el compromiso de cada uno de nosotros de forma individual ayuda a que el conjunto de la humanidad y de la sociedad pueda progresar y salir de lo que estamos viviendo. Me gusta. Yo estoy seguro que Harari te ha escuchado y está tratando de repetir algunos conceptos que no, tendrás que después reclamarle copyright a él, ¿eh? Rodri, justamente ayer hablamos con Cristina de Juan, la directora de Bahía del Duque, hoy tú. Esto es una carambola absoluta, no fue, vamos a planificar el fin de semana del turismo y el futuro, no, esto se dio de carambola, pero es una carambola que es tan carambolística que justamente antes de los dos Totem Live de este fin de semana, el presidente de España anunció oficialmente que a partir de julio España abre sus fronteras al turismo extranjero. Me gustaría una reflexión tuya a este respecto, cómo te impactó la noticia y qué tan preparados estamos, no sé si logísticamente, pero sí emocionalmente y profesionalmente para este gran desafío. Pues si me pusiera el gorro de hotelero, seguramente, evidentemente, la alegría y la ilusión la tengo, ¿no? Pero también es cierto que la pregunta sería cómo vamos a abrir, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que lo que seguramente no nos permita tener especialmente éxito es tener un turismo de mamparas. Y me explico. Quiero decir, si vamos a tener que abrir los hoteles, si vamos a tener que reiniciar nuestra actividad con un 30% de aforo, pues seguramente lo que hoy por hoy entendemos por turismo se queda un poquito descafeinado. Si me pongo al mismo tiempo el gorro de estadista, por llamarlo de alguna manera, ayer precisamente salió un informe interesante que decía que desde que Sánchez ha publicado o ha hecho público esta intención, han empezado a multiplicarse un 142% las búsquedas respecto a actividad turística en un entorno principalmente nacional, ¿no? Abrir
A finales de junio, la actividad turística creo que nos va a aportar un gran beneficio. Creo que va a ser, además, bastante interesante para el turismo de interior. Me parece que vamos a recurrir muy mucho a lo que han dado en llamar la stay location, es decir, voy a tener mis vacaciones cerquita de casa, no seguramente por una cuestión económica solo, sino también por una cuestión de seguridad. Y al mismo tiempo, reabrir las fronteras y el turismo internacional. Si ocurre lo mismo en Inglaterra y en Alemania, de lo que yo creo que va a ocurrir en España, que de alguna forma vamos a ir hacia un turismo local, pues no sé hasta de qué manera nos va a repercutir. En cualquier caso, lo que sí que es importante es que el mismo concepto de desescalada que tenemos a nivel social también lo tengamos que tener a nivel industria. Y poco a poco vayamos adaptando nuestra capacidad a la realidad máxima a día de hoy, que es garantizar la seguridad del ciudadano, del turista y de los empleados. Me ha encantado todo lo que dijiste y cómo lo has dicho. Y me queda una duda importante, ¿no? Que es, ¿qué rol jugó en estos 2 meses ese gorro de hotelero? Es decir, el hotelero estos 2 meses estuvo ayudando no solamente a desinfectar, a limpiar, a actualizar sus instalaciones, estuvo mejorando y optimizando su presencia digital, aprovechó para seguir capacitando a su personal, aunque sea digitalmente y de manera remota, se replanteó el modelo de negocio, etcétera, etcétera. ¿Crees que ha habido mucho movimiento en estos 2 meses o básicamente el movimiento fue ERTES, preocupación, renegociación, refinanciación, etcétera? ¿Cómo crees que ha sido en una gran medida, digo, en mayoría, estos meses de cierre y encierro? Pues Andy, lo cierto es que la parte ERTES, refinanciación, tesorería, tanto propia como externa, eso es inevitable, no lo vamos a negar, estamos hablando de empresas, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando miro en todo lo que ha ocurrido en la industria hotelera, yo creo que tenemos motivos para estar muy orgullosos, ¿no? Creo que fueron de los primeros sectores que se pusieron, si se puede utilizar la expresión, en primera línea de batalla, que cedieron. Muchos de los hoteles fueron medicalizados y siguen estando medicalizados. Precisamente el otro día tuve la oportunidad de mantener una charla en un webinar que hacíamos con Juan Serra, que es el CEO de hoteles como Only You o como Aire Hoteles, y él en primera persona había vivido esta realidad. O sea, él había estado poniendo camas para poder atender a los enfermos que llegaban, ¿no? En este sentido, creo que el sector ha hecho mucho por salir adelante. Luego, desde otra perspectiva, creo que la hotelería ha recuperado parte del peso específico que creo que tiene que tener en la sociedad. Y me explico. Cuando vamos a pequeños pueblecitos de interior, realmente el hotel tiene una importancia muy grande. El director del hotel es una parte importante de la sociedad de un pequeño pueblecito, es cierto, igual que el alcalde y en muchos aspectos igual que pueda ser el cura, ¿no? Lo que nos ha ocurrido aquí es que realmente nos hemos dado cuenta de que los hoteles también pueden ser participantes de este desarrollo social, ¿no? Que además creo que es una de las bases del desarrollo a futuro y de innovación que deben mantener los negocios hoteleros. Y me explico. Siempre he apostado porque los hoteles abran las puertas a la ciudad, ¿no? Tenemos un hándicap enorme y es el que pensamos que un hotel es única y exclusivamente para turistas, para gente que viene de fuera, ¿no? Y la realidad es que un hotel también es una oportunidad muy buena para ser un centro de encuentro de lo que es la comunidad local. Vemos muchas veces cómo pasamos por delante de un hotel o de un restaurante y podemos sentir hasta cierto rechazo de no, es un restaurante de hotel, casi prefiero ir a otro, ¿no? Pero realmente yo sí que he visto que en los últimos años y sobre todo en lo que ahora mismo está circulando en la mentalidad de los hoteleros es precisamente abrir esas puertas. Y creo que esta experiencia COVID nos puede ayudar también a tener, digamos, una mayor voluntad de apertura y que los hoteles sean una parte activa de la sociedad local, al mismo tiempo que también sean los principales anfitriones para la gente que venga de fuera. Me gusta lo que dices, Rodri, y reflexiono en voz alta mientras vas hablando de si al final va a ser cierto, ¿no?, que las crisis son oportunidades para mejorar, transformar, evolucionar. Pueden hacer en los próximos meses, quizás años, una nueva era para la hotelería, donde el hotel se repiense en este aspecto que mencionabas vos, pero en muchos otros a la vez también.
Sí, sí, yo creo que puede, debe y seguramente vayan a hacer. Y seguramente haya grandes pioneros. Pero es que en realidad, y también al hilo de lo que comentábamos antes, de nuevo, no sé cuánto se nos quedará de nuevo, pero sí que se vienen a confirmar muchas cosas que estaban ocurriendo. Ya en los últimos meses y en los últimos años incluso, estábamos viendo nuevos conceptos, ¿no? Estábamos viendo el crecimiento de formatos tipo hostels, ¿no? Estábamos viendo cómo reinventábamos un poquito los espacios dentro de zonas de alojamiento, cómo llegábamos a espacios revitalizados, ¿no? Con el objetivo de crear una comunidad que compartiera cosas, ¿no? Cierto que esto seguirá avanzando y seguirá evolucionando. Seguramente en el corto plazo vayan a ser las realidades más perjudicadas, ¿no? Porque es justamente ahora de lo que no podemos hablar es precisamente de espacios con comunidades grandes que hacen cosas juntos. Pero de alguna manera sí que he notado y sí que percibo las ganas que tiene la gente de compartir y de crear, digamos, por decirlo de alguna manera, comunidad, pero especialmente de tener experiencias conjuntas con familiares, con amigos y con nuevos conocidos, ¿no? El hotel tiene esa fuerte necesidad de entenderlo así y estoy seguro de que en los próximos meses y años veremos el nacimiento de nuevos proyectos que serán referentes para que poco a poco el sector vaya evolucionando y vaya madurando. Rodri, venís siendo uno de los grandes referentes de la innovación en la industria o en el sector de la hotelería o el hospitality, si queremos, para hacerlo un poquito más amplio todavía. Me acuerdo siempre en alguna de las ferias internacionales de turismo de Madrid, Fitur, cuando llegaba la reina al stand de FiturTech, que había 200 personas y ella iba directo a darte la mano a vos, ahora te daría el codo o no sé qué, y tú le hacías una especie de visita guiada a lo que iba a ser la habitación del futuro. Sí. Bueno, más allá de las anécdotas divertidas que reflejan también el interés de que ella volvía al año siguiente y ya, hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿No? Ya era como parte de la visita, ¿no? Esa habitación del futuro que vos, junto con un montón de marcas de referencia, mapeasteis, diseñasteis, imaginasteis, ¿cuánto de realidad tiene hoy todo eso? Y en cuánto hay que seguir innovando, por un lado, desde el punto de vista tecnológico y por otro lado, desde el punto de vista de nuevas experiencias, nuevas sensaciones, nuevos detalles para los huéspedes. Pues Andy, yo de todos los proyectos que hemos ido haciendo con Habitaciones del Futuro, con Hotel del Futuro, lo que me he dado cuenta es que especialmente lo que hay que tener es un producto 100, por llamarlo de alguna manera, pero que sea un producto que se puedan luego ir cogiendo partes, un 20, un 10, un 15, ¿no? Algunas de las partes que estoy seguro que el día de mañana van a tener va a ser todo lo que tenga relación con la movilidad. Quiero decir, hay un concepto que es el Bring Your Own Device, ¿no? El de traer tu propio dispositivo. Y a partir de ahí funciona e interactúa en este nuevo mundo que se da en llamar el Internet de las Cosas. Yo soy un completo convencido de que esto va a seguir evolucionando y que la forma en la que interactuemos con nuestros hoteles o la forma en la que el huésped interactúe con sus habitaciones va a tener mucho de esto. Te hablo francamente, no sé si será a través de un teléfono móvil, si será un dispositivo, un chip en la punta de un dedo, eso a día de hoy no lo sabemos, ¿no? Pero que interactuaremos con la tecnología, eso seguro que sí. A mí me apasiona y me gusta mucho y una de las cosas que más me entusiasmaban de este tipo de proyectos era la capacidad que teníamos también de que la habitación abriera el espacio al exterior. Cuando hacíamos esos espacios inmersivos donde el cliente llegaba y conectaba precisamente algo tan actual como un Zoom o un Skype para tener sus reuniones en un espacio a 360 grados dentro de la habitación o para hablar con su familia después de una jornada de trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones evidentemente tendrán lugar. Y ahora mismo creo que muchas de las principales miras que tiene el hotelero puestas en la tecnología tienen que ver con esto. Tienen que ver con los sistemas de auto-check-in, que evidentemente la automatización de estos procesos a través del móvil o a través de máquinas de auto-check-in van a ser una realidad, pero también tienen que ver con entender la experiencia del cliente como una interacción entre lo que sería el edificio, lo que sería el alojamiento o lo que sería, mejor dicho, el activo y el contacto humano, que eso evidentemente se mantendrá por siempre en el sector del turismo y de la hotelería. Rodri,
Te toca hacer una pregunta obligada casi. La hemos comentado quizás en más de alguna ocasión, en algún café o en alguna cervecería. Eh, pero bueno, ya que esto es una plataforma de consumo público y tu sabiduría está buena que mucha más gente la reciba, la pregunta siguiente está orientada al tema del branding. Sí. Y por qué el sector de hotelería se sigue resistiendo tanto a transformar logos en verdaderas marcas, porque cuando yo te escucho hablar de experiencias inmersivas, customer centric, sorpresa, innovación, transformación, etcétera, 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 digo, bueno, si no tenés claro qué marca sos, ¿cómo podés dirigir todo lo demás? Y sigo viendo, corregime si tú no lo ves, que pesos pesados de la industria en España han creado verdaderos emporios, pero que el branding no es el que debería, y me imagino cuánto mejor podría ser ese emporio y cuánto más podría crecer y más rentable sería si tuviesen más claro qué tipo de estrategia quieren llevar adelante de marca, ¿no? Pues es así, te tengo que dar la razón y te la tengo que dar muy a mi pesar, ¿no? Sí que es cierto y comparto contigo que en muchas ocasiones no hemos sido capaces de definir marcas de branding que sean capaces de atraer a una comunidad o tener una fiel red de seguidores, ¿no? De creyentes, que diría Totem, ¿no? Yo creo que partimos de un principio, ¿de acuerdo? De que va a ser como un poco brusco y luego me gustaría matizarlo. Y es que el sector hotelero realmente nunca ha necesitado, el hotelero español y el turismo en general, nunca, o mejor dicho, más que nunca ha necesitado, empiezo a cortarme, Andy, porque aquí voy a andar con cuidado, ¿eh? Estás en campo minado, ¿eh? Estás en campo minado. Hemos estado acostumbrados a despachar, no a vender. Hemos tenido, digamos, unos recursos a nivel España y a nivel, digamos, de cultura, de gastronomía, de temperatura, de clima, que han sido tan sumamente excepcionales que nos han convertido en la envidia turística de países extranjeros, de Europa y todos estos, ¿no? A partir de aquí sí que yo he notado que el concepto de desarrollo de marca, las estrategias de marketing, de branding y de alguna manera las estrategias potentes a nivel comercial, pues han caído en muchas ocasiones en saco roto. Cierto, y también merece vencer o dar un voto a favor de marcas que sí que han sabido hacerlo, pero mantener, digamos, esa medida de crecimiento y marca, sabes que muchas veces es complicado. Es decir, el crecimiento que han ido sufriendo, viviendo muchas de las cadenas hoteleras que son referentes a nivel nacional, ha sido tan sumamente exponencial que realmente no ha sido capaz de mantener unos principios de marca constantes a lo largo del año. Incluso lo que ha ocurrido es que la forma en la que han entendido las marcas ha sido a través de segmentación. Y lo que ha hecho es tener una marca matriz de la que luego, según segmentos, se iban creando otra tipología de marcas. No obstante, y también considera conmigo, en los últimos años se han ido dando nuevas marcas bajo un concepto que se suele llamar lifestyle, ¿no? Que ofrecen nuevas propuestas de valor. Y creo que estos son ejemplos interesantes en los que poder navegar, bucear y sobre todo inspirarnos para crear marcas. No sé hasta qué punto es más sencillo crear una marca hotelera urbana, esto seguramente lo puedas confirmar tú, que crear una marca hotelera vacacional. No sé de qué manera una forma de marca vacacional es tan potente a nivel de branding como una urbana o viceversa. Porque lo realmente importante para mí a nivel de marca es entender que el negocio a día de hoy está en crear una plataforma y el negocio a día de hoy está en identificarse con el cliente, ¿no? Y eso es lo que realmente está ocurriendo ahora mismo en el sector y sobre todo sobre lo que se está pivotando para ir mejorando poco a poco. Sí, quizás más allá del destino concreto o de la propuesta concreta, creo que al final una buena construcción de marca da lo mismo que sea en la montaña, en la playa o en la ciudad. Algo que es bueno y algo que es mediocre. Y más en esta época. Yo si ahora me quiero ir de vacaciones con mi familia, la razón número uno que elegiría una marca por encima de la otra es cuál me da más confianza, en cuál creo más, cuál me inspira más, cuál tiene mejor reputación, con lo cual no es un tema menor, porque esto impacta directamente en la línea de flotación de la cuenta de resultados.
Sí, totalmente. Y de hecho, hablando contigo sobre esto y relacionándolo con lo que decías antes, justo en estos momentos de crisis, que no ha habido tantos y tan profundos en el sector hotelero con precedencia, es cuando tenemos que aprender el valor de las marcas. Justo ahora creo que vamos a sacar muchas cosas en claro, ¿no? Y no solamente ya hablamos del sector hotelero. También yo durante esta fase que hemos vivido he identificado algunos incluso gremios de empresas o gremios de marcas que me han llamado mucho la atención en positivo y otros pues que me han llamado algo menos la atención, ¿no? El gremio cervecero, por ejemplo, me ha parecido apasionante, Andy. Tanto a nivel individual por la creatividad que muchas marcas de cerveza han sacado, han puesto encima de la mesa, como a nivel grupal, ¿no? He incluso visto anuncios de diferentes marcas que eran total competencia entre ellas, que estaban apostando juntos por transmitir optimismo y sobre todo por apoyar a su cliente real, que es el bar, ¿no? El bar que tanto nos gusta en España, la terraza que tanto echamos de menos, ¿no? Pues ahí estaban ellos, ahí estaban. Está muy bien, está muy bien. Sí, el tema de colaborar y co-crear y cooperar me parece que es esencial. Puede ser con distanciamiento social, por supuesto, pero la colaboración creo que es un must. Y no solamente si hablamos de hoteles entre hoteles, sino hoteles, aeropuertos, transporte, no sé, comercio, locales, turismo en general, aventura, etcétera, etcétera. El otro día estaba recogiendo datos para un artículo que estoy por publicar sobre justamente la vuelta del turismo y encontré que en el año 2000, justo antes de la primera crisis de este siglo, ¿no? Que fue la que comenzó el 11 de septiembre de 2001, más o menos habían viajado 1.470 millones de pasajeros. El año 2019 completo viajaron más de 4.500 millones de personas, ¿sí? Obviamente, tú puedes haber viajado 30 veces y te cuentan 30 veces, no te cuentan como 30 personas aunque eres uno, pero bueno, de 1.500 millones a 3 veces más 19 años después. Si uno hubiese tenido esta mirada larga, no se hubiese ahogado en los primeros 2 o 3 meses, hubiese dicho, hay que apretar los machos, hay que pasar este pozo, lo que viene es muy bueno. Y quizás ahora también puede pasar algo así, hay que pasar un bache terrible, un agujero negro terrible, pero la proyección de viajeros y de turismo mundial venía creciendo e iba a seguir creciendo a números importantes. Así es, así es. Me recuerda, te estoy escuchando y me recuerda muy mucho a un muy buen libro, el de Factfulness, ¿no? Que hablaba del pesimismo social, porque, y perdona, la realidad de lo que estás diciendo es que el mundo va mejor de alguna manera. Si aumenta tantísimo la gente que viaja, es cierto que habrá uno que haga 30 viajes, como indicabas, ¿no? Pero también es cierto que habrá muchos que antes no viajaban y ahora han empezado a viajar, ¿no? Yo sí que lo he vivido incluso en mis propias carnes, ¿no? Me acuerdo cuando era pequeño, jolines, pues que difícilmente, ¿no? La gente, oye, pues me voy al Caribe, me voy a no sé qué, me voy a no sé cuántos. Y ahora mismo ves cómo de forma constante la gente está pensando en dónde va a ir de viaje. Y no se va a ir de viaje aquí al lado de su casa, no, sino viajes que son muy grandes, ¿no? Creo que el turismo al final nos ayuda muy mucho. Y al final lo que está claro es que nos ayuda a crecer a nivel personal, nos ayuda a crecer, a conocer nuevas culturas, ¿no? Es, como se suele decir, es una de las inversiones que sabes que siempre te va a aportar algo positivo, ¿no? Y yo, evidentemente, dedicándome a lo que me dedico y gustándome como me gusta lo que hago, lo que deseo es que siga creciendo de forma exponencial y que justamente cuando pase todo esto, las cosas vuelvan a su normalidad, hayamos aprendido mucho y sigamos comunicándonos entre un sitio y otro y sigamos viendo pues nuevos destinos y nuevos lugares a los que ir, ¿no? Es así. Déjame conectar esto último con algo que seguramente me vas a alumbrar con tu respuesta. España el año pasado recibió creo que 87 millones de visitas, si no me equivoco, más o menos, 84, 87 millones de visitas. Eso equivale a 2 veces la población total de España. ¿Sí? Es decir, España tiene 47 millones de ciudadanos y recibe 2 veces esa cantidad en turismo. Hemos visto pancartas y grafitis en Barcelona y en otros lugares de España, turistas go home, la gentrificación nos está matando, tantos turistas no mola,
el turismo se está cargando Venecia, no sé, Mallorca, lo que fuese. Y ahora de repente nos damos cuenta que el turismo es no una locomotora de España, es quizás la locomotora de España. ¿Es posible que no volvamos a eso, pero sí encontremos algún punto medio donde quizás haya un poco menos de turismo, pero de más calidad, más consciente, que nos ayude a ser más sostenibles también y que se puedan incrementar un poquito los precios, quizás no en una primera fase, pero sí en una segunda o una tercera, para hacer del turismo algo mucho mejor de lo que era hasta entonces? Hombre, yo creo que justamente está en nuestras manos hacer algo así, ¿no? Y está estrechamente relacionado con lo que hablábamos antes de crear marcas, ¿no? Estos meses que hemos estado de confinamiento, yo creo que nos han servido para que el día de mañana, cuando la gente nos hable del propósito empresarial, entendamos qué es el propósito, ¿no? Porque precisamente creo que las empresas que han tenido un propósito y que lo mantienen van a ser capaces de salir de lo que estamos viviendo de una forma muchísimo más clara, ¿no? Tener un propósito también supone, evidentemente, buscar lo bueno para la sociedad, ¿no? Conceptos como gentrificación, turistificación, pues evidentemente requieren de un reajuste, ¿no? Vamos a intentar solucionar esto entre todos, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy expectante en ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque lo que no tengo ninguna duda es que en los próximos meses veremos cómo la oferta, por ejemplo, de plataformas de alojamiento, como pueda ser Airbnb, a nivel urbano, pues se reduzca. Tengan menor número de inmuebles, menor número de apartamentos y de oferta en general, ¿no? Curiosamente, como decía aquel, ¿no? El Adam Smith, hay una cosa que es como la mano negra, ¿no? Y dices, oye, pues esto está bien, entonces los centros no van a estar tan saturados, ¿no? Al mismo tiempo, lo que nos está ocurriendo es que, no sé si lo compartes conmigo, pero está buscando la gente salir a las afueras de la ciudad, ¿no? Y vas a decir, va a surgir una nueva oferta dentro de la ciudad que realmente va a tener un efecto contrario a la gentrificación, que era que el local salía del centro ciudad y iba fuera. Ahora mismo lo hacemos buscando terrazas, buscando áticos, buscando balcones. Esto lo ha motivado el coronavirus. Y al mismo tiempo, el centro ciudad va a ser un reclamo para otro tipo de gente, ¿no? Yo creo que la oportunidad la tenemos ahora mismo. Es necesario que trabajemos mucho todos en actuar sobre este tipo de situaciones y tenemos varias ventajas. Que a día de hoy ya sabemos qué es lo que ocurre si abrimos las puertas y dejamos entrar a todo el mundo. Y esto no es una misión de cerrar y que no entre nadie, ¿no? Sino simplemente saber muy bien cuál es el mensaje que tenemos que dar al extranjero, cuál es el mensaje y qué es España a nivel turístico y a partir de ahí atacar y sobre todo que el tipo de cliente que entendemos como el más idóneo, ¿no? No quiero decir que haya un cliente mejor o peor, sino el que entendemos que es el que más contribuye al desarrollo social de un destino, pues sea el que abunde y sea el que venga para estar entre nosotros. Y si en vez de tener 83 millones de visitas, como hemos podido tener, pues tenemos 75, está bien. No sé muy bien cuál es la relación entre el número de visitas que hemos tenido y el ingreso medio generado, ¿no? Y dónde va a parar ese ingreso medio. Creo que ese es el ejercicio justamente que hay que hacer ahora. De acuerdo. Rodri, déjame hacerte las últimas 3 preguntas antes que me llamen la atención por incumplir mis 19 minutos con los que nos fuimos comprometiendo al comienzo de los Totem Live en homenaje al COVID-19, pero bueno, ya derrapé hace mucho tiempo. Pido disculpas a todos los que sometí a los 19 minutos, pero bueno, ahora ya creo que como va llegando el final de la temporada estamos un poco más laxos en eso. 3 preguntas, si querés, te hago las 3 y después me contestás en orden, ¿vale? La primera es, para atraer el turismo internacional, ¿debemos seguir haciendo como hasta ahora 3 millones de campañas de cada una de las islas, de cada uno de los destinos, de cada una de las ciudades, de cada una de las regiones, de cada una de las comunidades autónomas, de cada uno de los pueblitos, de cada uno de los hoteles, etcétera, etcétera? ¿O es el momento de hacer un push junto y colaborativo para que se vea España como un destino justamente súper diverso, variado, rico, y no tirar tanta plata a una audiencia que al final no te escucha, no te ve y no responde? Primera. Segunda, tú eres codirector de un programa en el IE sobre hospitality, ¿no? Que se iba a empezar ahora justo en medio del COVID, ahora se postergó. No sabemos si va a haber más COVID o si va a haber más incertidumbres, seguramente las haya, otras oleadas.
¿Cómo estás actualizando el programa de ese programa en relación a este bombazo que hemos recibido? Y tercera y última, tú te preguntarás por qué te hago las 3 a la vez, porque después me las olvido, por eso hago las 3 a la vez. Y yo estoy tomando nota, que esto también lo he aprendido de los políticos cuando hacen las ruedas de prensa. O sea, que yo por mi parte... Sí. Es que si no te hago las 3 a la vez me las olvido y es un papelón después. Y la tercera y última, Rodri, y para el cierre es, tú has trabajado en cadenas hoteleras, has trabajado en organizaciones que representaban a los hoteles, has trabajado en fondos, has trabajado como consultor, prácticamente has trabajado en todos los escenarios o en todos los lugares en los que se podía en el sector, con lo cual creo que eres una voz más que autorizada para el mensaje de cierre, ¿no? Y el mensaje de cierre es, de todo lo que vos venís aprendiendo en estos últimos 15, 20 años en los diferentes lugares del mostrador, tu mensaje hacia el mañana, conociendo la mentalidad de fondos, hoteleros, organizaciones, instituciones, profesionales y demás, ¿es de optimismo? ¿Es de pesimismo? ¿Es neutra? ¿O tu realismo te dice que por ahora es muy pronto para opinar? Listo, me callo y soy todo oídos, cámaras y micrófonos para Rodrigo Martínez. Apuntadas están, Andy. Respecto a la primera, yo te voy a hablar de cuál sería mi posición ideal y cómo me gustaría a mí verlo, ¿no? Yo creo que es muy importante hacerse una pregunta y es ¿qué es lo que quiere enseñar España fuera? Eso es fundamental. ¿Cuál es la imagen que queremos enseñar? Porque incluso hace unos años se forzaba o se hacía de forma despectiva un juicio cuando nos hablaban de los toros, cuando nos hablaban de las castañuelas y cuando nos hablaban de la folclore y la cultura española más, vamos a decir, arcaica, ¿no? Pero por lo menos había un mensaje, Andy. A día de hoy lo que yo encuentro es que no sé cuál es el mensaje que realmente damos y creo que eso es fundamental. Si luego a partir de aquí cada uno de los destinos de propia iniciativa decide ir a ferias y decide hacer cosas, pues oye, yo no soy nadie para juzgar esto, ¿no? Pero entiendo que no es una realidad que afecta únicamente al turismo, afecta a otros muchos ámbitos y creo que lo estamos también viendo ahora mismo, ¿no? No es una cuestión de entender que España está en manos de mucha gente y aquí no se toman decisiones conjuntas. Pero sí que es cierto que a veces resulta difícil entender quiénes somos cuando realmente lo que no tenemos que olvidar es que la diferencia cultural que hay, las diferencias de recursos que tenemos es lo que nos hace interesantes a nivel nacional. Habrá instituciones que a día de hoy van a tener que reforzar sus esfuerzos, que tendrán que entender cuál es la oferta que hace España a nivel turístico en el extranjero. Y a partir de aquí, todo lo que se pueda reforzar esa oferta va a ser bienvenida. Una oferta más sostenible, una oferta más avanzada, una oferta con multirrecursos, tanto culturales, incluso España es un buen sitio para ir de shopping, ¿no? Es decir, tendríamos que definir muy bien qué es lo que queremos y a partir de ahí enmarcarlo. Pero con un mensaje sencillo, no querer abarcar todo. Respecto al tema de formación, me parece muy interesante porque, como bien dices, dirijo en el IE, el máster del Programa Avanzado de Real Estate y Hospitality, y durante estas semanas estamos precisamente trabajando sobre lo que se llama el Liquid Learning, que fundamentalmente es de qué manera podemos garantizar que la formación se lleva a cabo si vuelve a ocurrir algo como lo que ha ocurrido, ¿no? Se están ahora mismo trabajando para incorporar lo que se llama la habitación WOW, ¿no? que va a ser una habitación con un entorno muy tecnológico donde casi va a ser como dar clases desde una GoPro y es una forma muy absurda de decirlo, ¿no? Pero donde la digitalización de la formación va a ser fundamental para entender que es la mejor respuesta para cuestiones como las que estamos viendo ahora mismo y que nadie nos dice que no vuelvan a repetirse, ¿no? Es importante tener un plan B para todo este tipo de cosas, porque evidentemente la mejor formación es la que es compartida en un mismo sitio donde el networking existe y donde te enriqueces del día a día con tus compañeros y con los alumnos, pero también es importante entender que las tecnologías nos abren un abanico y un campo interesante para compatibilizar ambas cuestiones, ¿no? Y luego, respecto al mensaje,
yo quiero apostar por un mensaje de optimismo, pero justamente es que es mi obligación. O sea, yo me dedico precisamente a ser optimista dentro del sector, e intentar mejorar, intentar avanzar. Como bien dices, la experiencia ha sido desde luego muy interesante, muy enriquecedora y muy variada. Tanto para los fondos de inversión sí que se están planteando hacer cosas nuevas, muchas de las cuales se trata de inversiones de impacto positivo. Las cadenas hoteleras están constantemente reinventándose y ofreciendo nuevas propuestas de valor, y lo más importante de todo esto es que por encima de todo está cambiando el cliente. Y cuando el cliente cambia, Andy, la única forma de mirar el futuro es con optimismo y con atención. Entonces, si el cliente cambia y el turista cambia, nosotros estamos en la obligación de cambiar con optimismo e intentar mejorar cada día. Es un poco Impresionante, impresionante. Bueno, apenas hemos duplicado los 19 minutos prácticamente, pero bueno, asumo el 100% de la responsabilidad. Si tenés que echar a alguien, echarme a mí, no hay ningún problema. Andy, sí, tira tú. Te iba a decir algo más. Que es que ha sido un placer, se me ha pasado volado. La verdad es que no me he dado ni cuenta de que efectivamente hemos casi que duplicado, ¿no? Pero como siempre, un rato es un lujo. Totalmente, Rodri, tenerte es un lujo, comparto. Siempre se aprende, siempre se inspira. Uno siempre expande conocimientos o pensamientos cuando te escucha hablar. Así que te agradezco que nos hayas regalado un cachito de domingo. Ya no sabemos ni en qué día vivimos, con lo cual, pero bueno, para mí los domingos siguen siendo domingos, días especiales. Así que se agradece mucho que nos dediques un ratito en este tótem especial. Cerramos decena, hoy despedimos la decena del 50, con este programa número 59. Mañana comenzamos la del 60, con tanta fortuna que justo anunciaron la vuelta del turismo extranjero y te tuvimos a ti. Mañana tenemos al director de marcas y activos de la Liga y se acaba de anunciar que vuelve el fútbol a partir del 8 de junio, con lo cual hemos tenido una suerte increíble. Rodri, simplemente darte las gracias, como te decía antes, de corazón, por tu generosidad, por tu bondad, por tu inspiración y por ayudarnos a tener mejores hoteles en uno de los países buques insignia, no solamente de la hotelería, sino del turismo internacional. Gracias de nuevo y un abrazo muy grande. Que estés bien, sano y que sigas despertando conciencias, por favor. Muchísimas gracias, Andy, a ti. Ha sido un placer y a cuidarnos. Un abrazo. Abrazo grande para vos y para todos. Buen cierre de fin de semana y excelente semana para todos. Un abrazo a Roberto, a Feli, a Luisa, bueno, a todos los que nos acompañaron y un abrazo especial a Rodri. Que estén muy bien. Mañana Totem Live de nuevo, que se acaba. Hasta luego, cuídense, sean felices.